en esta presentación les voy a explicar de dónde viene la necesidad del sensor infrarrojo 4D. Nosotros empezamos a funcionar hace 25 años con este tema y ha sido bastante largo, pero ¿cuál fue el estándar en el momento que comenzamos a trabajar y por qué sentíamos que esto era necesario de ser desarrollado, algo nuevo? Entonces, la primera cosa es que, por supuesto, necesitamos estándares, eso es obvio, pero si miramos a los estándares, están basados en consensos, ¿cierto? No como pueden ver aquí en la página web de ISO, aquí, para que ustedes vean, consenso es una palabra que siempre está presente. Y si ustedes van a este consenso, siempre hay una opinión negociada. Y si es una opinión, no tiene que ver siempre con evidencia. Y sabemos que son necesarios usarlos, por supuesto, pero también sabemos que no están basados en evidencia. Entonces, como no estamos seguros, entonces, reconocer que esto, si ustedes tienen un solo método, nunca van a poder estar seguros de que están haciendo una esterilización completa. Por eso hicimos mucha investigación en los años y por de toda esta investigación hemos tenido diferentes enfoques y lo que nos ha llevado a lo que estamos haciendo hoy. Y si lo vemos en 60 minutos es bastante difícil resumir toda esa investigación, pero vamos a ver lo que se está desarrollando en este momento y cómo se hacen los estándares. Todos los países en el mundo son organizaciones que tienen estándar. Entonces, el estándar siempre va a ser preparado en grupos de trabajo. Ese grupo de trabajo es el que manda las cosas al comité técnico y de ahí pasa a la organización del estándar y de ahí se publica. Y los grupos de trabajo, les voy a explicar un poquito cómo funciona, siempre están compuestos con personas que están en el área, que son interesadas en el tema, y es súper caro tener un gran número de estas personas en este grupo, ¿cierto? Como podemos ver acá, hay muchos países que son miembros de los estándares, de estas organizaciones de estándares, y todos tienen el derecho a participar, entonces dominados, están realmente basados en un formato de protección a las metodologías actuales. Y eso es lo que queremos deshacernos, ¿cierto? Porque obviamente queremos tener una visión clara de lo que es el proceso de esterilización. Entonces, si miramos este proceso, hay algunas cosas que están viéndose juntas. Entonces, cuando hablamos de esterilizador, por ejemplo, el flujo de vapor aquí, tenemos la bomba de vacío, tenemos el proceso, tenemos las cargas y la manera en que lo cargan y también la barrera microbiológica o lo que sea que estemos usando. Estas cosas, estas 5 cosas tienen que estar en armonía, porque si uno de esos no está bueno, en realidad no va a armonizar con los otros y no vamos a poder estar seguros de que tengamos un resultado de esterilización perfecto, ¿cierto? En las cargas, y eso es lo importante. Una de las cosas que queremos hablar es el proceso hoy, la superficie o el proceso de esterilización de superficies por Phase until the sterilization conditions are over.
And then we're going de to esterilización, ¿cierto? Y luego vamos a ver la parte donde secamos la carga y donde vemos a que llegamos a la presión necesaria para abrir la puerta. Y si vemos a los estándares, vamos a ver que normalmente miramos solamente la fase de esterilización, que es lo que está especificado en los estándares. Y en la última parte también se especifica cuando es seguro abrir la puerta de la cámara, ¿cierto? Pero la más importante parte es la fase de acondicionamiento y eso no está especificado en los estándares porque no es posible. Todos los estándares, todos los procesos de esterilización, esta parte, tienen siempre una fase de acondicionamiento. Por ejemplo, si tenemos una carga súper pesada, vamos a tener una fase de acondicionamiento bien baja y esa es parte de las razones por las que no vamos a ver la parte de acondicionamiento nunca especificada en los estándares. Las fases de esterilización puede verse hasta la última parte, que es cuando la carga tiene que estar seca, ¿cierto? Y cuando se puede abrir de manera segura la cámara. Vamos a mirar un poquito más de cerca la fase de esterilización, que es el periodo de plató o fijo de esterilización. Aquí vamos a ver la temperatura y tan pronto como llegamos a la 134 grados, tan pronto y cruzamos esta temperatura que está aquí, podemos empezar a contar y luego tenemos este tiempo de equilibración o ecualización. Este tiempo es de 15 segundos para los esterilizadores que son más chicos de 800 y un poco más para los que son mayores en tamaño. Esta fase, por ejemplo, vemos que la temperatura puede subir algunos grados, puede llegar. Y en ese momento se aprecia, de hecho, que eso ocurra. Luego tenemos este periodo donde se mantiene y donde todo tiene que estar dentro de los rangos, ¿cierto? En este se llama el proceso de esterilización, 134 grados, y tiene que cumplir con el criterio de esterilización de superficies por vapor de acuerdo a lo que aparece en pantalla. En la temperatura cámara, toda la cámara, cada espacio de la cámara tiene que tener entre 134 grados y 137 grados Celsius. Y cada vez que hagan una medición, que normalmente es cada segundo, todas las temperaturas dentro de su carga del esterilizador tienen que tener un rango de 2 centímetros. No pueden tener una diferencia mayor a esto. Entonces, la temperatura y el tiempo para esa temperatura es de 180 segundos. En este momento, la temperatura de la teoría es así como se mide. Este es lo que debería estar en estos rangos. Y después del final del proceso, la carga debería estar seca. Pero podemos mirar otros estándares y podemos estar, al parecer, seguros que para que se haga la esterilización tenemos que hacer test de penetración de vapor, tenemos que hacer algo también relacionado con la calidad del vapor que estamos usando para este proceso y tenemos que saber si hay alguna filtración de aire, que esté todo completamente cerrado, ¿cierto? Para poder hacer todo esto, el ISO 17665, parte 1 del año 2006, requiere que cada carga sea monitoreada para asegurar las condiciones de esterilización en la cláusula 10. Pero antes que entremos a esa cláusula, me gustaría entrar un poquito más profundo en los gases no condensables, porque si tenemos mucho de eso o muy poco, vamos a tener problemas con la esterilización por vapor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que determinamos esto? El vapor y las condiciones están especificadas en los estándares. Cuando vemos los gases no condensables, son gases que no se condensan, sino que se mantienen como gas en rangos de temperaturas en los que estamos trabajando, ¿cierto? Que ya sabemos que son 134, 137 grados Celsius. Y lo que es alrededor de 134 kilopascal. Bueno, cuando vemos estos gases que son oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, se tienen que mantener como gases y no condensarse. Pero por otra parte, es un gas
que se puede condensar en esos ratios de presión y temperatura. Por eso, en el EN285 y también en el ST79 especifica cuántos gases no condensables puedes tener dentro de la cámara de vapor. Y está aquí. 3.5 mililitros de gases no condensables pueden estar presentes si ustedes juntan un condensado total de 100 ml. Y esto es un poquito difícil porque no muchas personas o muchos esterilizadores pueden medir esto. Entonces creo que esto es una de las cosas que tenemos que revisar primero. Y como ha sucedido con anterioridad. Esto se revisaba una vez al año, ¿cierto? Y esto es algo que deberíamos chequear mucho más seguido. Y si vemos esto y hacemos los cálculos, vamos a ver que los gases no condensables o NCGs que están presentes en el vapor deberían ser menos de 0,005%. Bueno, ¿quién puede medir eso ahora? Una cosita para ti, George. ¿Es posible cambiar la presentación a la pantalla completa? En vez de ver solamente, es porque vemos la que sigue, entonces queremos saber si se puede. ¿Y cómo hago eso? And how do I, ¿Y cómo lo saca? Pregunta. ¿Cómo lo cambia? Pero, exacto, lo puede hacer, pero ¿cómo? Tienes que elegir presentación completa en la versión del PowerPoint. Quizás abajo hay un icono ahí. no, it's not a problem to do it if I know how I can. Who is this? It is probably a setting, but I do not know. Debe haber alguna configuración, pero en realidad no la conozco. No sé, ¿alguien me puede decir cómo? Without notes, there is anyone? How's this? Excellent. Okay. Sorry for. Sí, ya lo hicimos. Disculpa por la interrupción, no hay problema. Era solamente la configuración. Y en realidad pensé que la estaban viendo completa. Bueno, continuemos. ¿Puedo continuar, cierto? Okay. So this is very difficult to measure. So Esto es muy difícil de medir. Entonces, si vemos a la literatura, vamos a ver que los gases no condensables que tienen que estar en la carga, en los canales, en los envoltorios, en cualquier cosa que esté adentro, y cuando hablamos de penetración de vapor, podemos ver que los gases no condensables tienen que ser, no pueden ser más que el 8%. Entonces el monto de vapor de agua puede ser de un poco más grande o mayor o igual que el 92%. Pero ¿cómo podemos hacerlo y chequear esto? Esta es la cámara de esterilización. Aquí tenemos ingresando el vapor y aquí están las cargas. Entonces, aquí vamos a ver que en este espacio libre tenemos que cumplir con esta cantidad de gases no condensables y eso es lo que podemos revisar. Si vemos el vapor o la fracción de vapor de agua, o si revisamos los gases no condensables dentro de los canales y de las cosas que están dentro de la carga, aquí tenemos las cifras. Se puede medir en estos dos formatos. Lo que sabemos es que es posible decir que lo que está ocurriendo en la carga, y eso es muy importante que lo podamos identificar. Si miramos y si volvemos al ISO 17665 parte 1 del 2006, aquí aparece todo lo del monitoreo y aquí podemos ver muchos entre paréntesis que dicen si se usa, si es aplicable, hay muchos. Y si sacas esa parte, y si lo sacas,
van a poder ver dos cosas muy importantes, el 10.1 y el 10.7. Vamos a mirarlos con detención. Si miremos el 10.1, dice que tienes que revisar cada carga, si tienes las condiciones para hacer esterilización por vapor, ya sea lo que sea que estés haciendo. Entonces, eso significa que tienes que revisar todas las locaciones para que se cumpla esta esterilización. Y en el 10.7 tiene que ver con los registros y los documentos que tienes que tener y por cuánto tiempo los tienes que guardar y todo lo que está relacionado con eso. Pero para esa presentación hoy nos vamos a ver primero, o nos vamos a enfocar más en la 10.1, que tenemos que revisar las condiciones de esterilización por vapor en todos los casos. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos, cierto? Hay diferentes formas, por ejemplo, indicadores biológicos, químicos y paramétricos. Y las paramétricos, por ejemplo, la presión, la temperatura, la medida de cuántos gases no condensables hay en una fracción de vapor, el vapor de agua en todas las ubicaciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a enfocarnos igual en los indicadores biológicos y químicos. ¿Qué es Mientras trabajamos en el desarrollo de los indicadores químicos y hablamos de los estándares, por ejemplo, tenemos el ISO, el internacional, el 11140-1, y aquí dice por qué deberíamos hacer los test de nuestros indicadores y cómo podemos desarrollarlos. El proceso está totalmente descrito aquí. Aquí tenemos el tiempo y acá la presión en el otro eje y por supuesto esto es lo que necesitamos saber a qué ocurra en el tiempo y en qué tiempo ocurre qué cosa con la presión. Entonces, olvidémonos de eso solo por un segundo, volvamos a eso más tarde. La primera cosa que tenemos que hacer es evacuar el resistómetro del esterilizador. Y aquí tenemos que ver cuál es la presión y lo tenemos que reducir hasta 4,5 kilopascal durante 60 segundos, ¿cierto? Entonces vamos para abajo, vamos hasta la presión correcta y tiene que ser no más ni menos de 60 segundos. Después vamos a apurar con la presión de esterilización y lo tenemos que hacer en 10 segundos. Y luego, cuando tenemos esta presión de esterilización, aquí tiene que estar en 455 kilopascal. Esto es súper rápido y la mayoría de los esterilizadores en el mundo no pueden hacer esto. Y después vamos a tener el tiempo de exposición, que efectivamente es donde se hace el proceso de esterilización, se expone a las condiciones que nosotros hemos creado. Y después tenemos que bajar muy rápido a los 10 kilopascal y eso tiene que ser hecho también en 60 segundos. Y después tenemos que volver a la temperatura ambiente, o a la presión ambiente, perdón. Y esto es lo que tiene que pasar tremendamente rápido. Así que no nos equivoquemos, porque esto, aunque pase todo el tiempo, es muy complejo. Lo que tenemos que decir específicamente de esto, en términos de los indicadores químicos, pero los biológicos van a ser diferentes. Después vamos a ir a eso. Vamos a enfocarnos en lo que dice el ISO 11138-3, donde habla de la esterilización y los métodos de determinación de resistencia de la humedad. Aquí podemos ver que en el primer paso tenemos 4,5 kilopascales, pero también más o menos 1 kilopascal como desviación, como indicador químico, y lo tenemos que hacer dentro de 2 minutos en vez de 60 segundos, ¿cierto? Entonces, finalmente, al final del tiempo de la exposición, tenemos que volver de los 100 kilopascales en 10 segundos. Entonces, los dos procesos, los dos tienen diferencias. Y tenemos que darnos cuenta que a menudo pensamos que podemos copiar esta dinámica de estos indicadores biológicos y químicos, pero podemos ver aquí que no es el caso, porque son totalmente diferentes en términos de procesos de desarrollo. Entonces, si nos vamos aún más allá,
Si ustedes van a calcular ahora cuántos gases no condensables tienen en todo este proceso, se puede hacer algo súper diferente. Una vez que ya vemos que todo está cumplido de acuerdo a los estándares, tenemos que ver cómo monitoreamos. Y no solamente enfocarnos en los indicadores biológicos y químicos, es algo complejo de calcular, porque siempre tenemos que preocuparnos de la cantidad de los gases no condensables. El punto acá es 4,5 kilopascal, el otro punto es 305. Entonces, si queremos hacer el cálculo, es un 1,5%, como pueden ver en pantalla. Si hacemos lo mismo para 121 grados, entonces podemos darnos cuenta que es un 2,2% máximo de gases no condensables dentro de la cámara, ¿cierto? O la vasija. Y el estándar 79 dice que si queremos esterilizar, la calidad del vapor tiene que ser mejor que eso que aparece acá, menos de un 0,005%, como aparece en pantalla, y podemos ver que estos son mucho más altos de lo que el estándar AAMI está indicando, y eso es un poco raro. Entonces, estamos usando productos que no están realmente enfocados o creados o testeados para los ciclos que usamos en terreno, en la realidad, porque si cumplimos con esto de acá arriba, no vamos a poder cumplir con la última caja que está ahí en los estándares, ¿cierto? Entonces, si miramos más en detalle en la parte de la fase de acondicionamiento, aquí comparado con la fase de acondicionamiento normal, vamos a ver que hay una gran diferencia, porque esto se hace en 60 segundos y esto se hace en un 190 segundos con los biológicos, y vemos que hay mucho más de 600 segundos, que son 10 minutos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En estos puntos donde vemos las flechas azules, ustedes ya están inyectando vapor, y aquí los indicadores van a empezar a reaccionar, y posiblemente van a notar que cuando ustedes usan los indicadores químicos o biológicos, y para su proceso por acá, a la mitad de la última línea, el indicador químico puede que ya esté cubierto, y el indicador biológico, si los incuban, en realidad van a estar muertos. Entonces, van a ver una gran diferencia entre lo que nosotros esperamos en los indicadores biológicos y químicos y lo que nosotros hacemos con el nuevo proceso. Entonces, estos factores biológicos y químicos no están desarrollados para que se puedan usar en la práctica. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos con un valor aceptable? Y otra cosa bien simpática, esto es original, que tiene que ver con los indicadores químicos, las sábanas, es un artículo original, como pueden ver. Esto fue de 1963, al TED de Bowie que en un autoclave hizo esta prueba, toallas, paños, sábanas, aquí tenemos este tipo de indicador acá. No había un estándar específico que pudieran establecer y comprobar. Había un poco de sesgo, porque simplemente había una cinta que hacía la indicación. Y si miramos en más detalle, nosotros sabemos que hay muchísimos artículos en este test particular, pero ninguno de ellos realmente describe por qué este test fue usado y cuál fue el criterio para eso. Y lo que lo hace bastante cuestionable. Es bien difícil mirar este test porque tiene y así no vamos a poder ver lo que estaba ocurriendo en ese momento, y
Esto es muy delicado, sabemos, cuando hablamos de los instrumentos. In minimal invasive surgery. This is our test pack, and we put our test pack in the sterilizer. Test aquí en el esterilizador. Acá tenemos el tiempo. Esta es la presión nuevamente en el otro eje y lo primero que vamos a hacer es sacar el aire. Cerramos la puerta y retiramos la presión. Lo único que está pasando dentro de la vasija en realidad es que sale el aire, ¿cierto? Nada más. Luego comenzamos a inyectar algo de vapor y vemos inmediatamente que cuando ingresa el vapor caliente parece entrar en contraste con la superficie fría y empieza a tener una condensación frontal. En las esquinas de las toallas o de la bandeja. Entonces, luego colocamos más presión, porque después de esto vamos a colocar más. Y aquí vemos la condensación entra más adentro del paquete que está adentro, ¿cierto? Y después que hagamos esto, en este punto empieza de nuevo a sacar el aire. Y si el tejido está húmedo, no se va a secar inmediatamente. Va a quedar esta humedad condensada básicamente de la manera que lo podemos ver, va a quedarse igual. Y cuando sacamos vemos que las gasas y los textiles permanecen húmedos. Y cuando hacemos de nuevo esto, vemos cómo se sigue condensando dentro del paquete y esto pasa de nuevo cuando bajamos. Se repite. Y luego vamos al periodo de esterilización y aquí vamos a ver que en todo el paquete por parejo hubo una buena penetración del vapor. Bueno, entonces si ustedes tienen esta buena penetración del vapor, lo único que tenemos que hacer es verificar la temperatura y podemos decir sí, podemos decir que hay esterilización de este textil. Pero ¿cómo eso se relaciona con nuestros procesos? Porque si nosotros miramos en la parte más difícil de la penetración del test de vapor, en el ISO 11140-4, y vemos a la derecha ven diferentes procesos de test, ¿cierto? De pruebas. Y estos son los que podemos hacer. Si quieren decir que se aprobó el test de Bowen-Dick, ¿cierto? Tenemos el primero, el B1, el ciclo B2 y el ciclo B3. Y van a tener que hacer estos 3 ciclos. Después hay que hacer una etapa de remoción de aire modificado. Entonces aquí vamos a ver que en la parte más baja va cambiando. Vamos a tener que hacer la prueba aquí en B2 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren seguir el ISO 11140-4, lo que van a tener que hacer es cumplir con esta parte del estándar. Y algo está ocurriendo aquí, porque si miramos a las fases de acondicionamiento de estos procesos, son todas diferentes unas de otras. Y eso no representa lo que ustedes hacen en su hospital, porque cada ciclo de esterilización tiene una diferente fase de acondicionamiento. Posiblemente puedan verse iguales o parecidas como estos ciclos, pero si tenemos una carga pesada, este periodo va a ser mucho más largo. Y si tenemos más periodos de tiempo acá al principio, el vapor va a tener más tiempo para penetrar. Entonces, en ese momento sentimos y ahí nos damos cuenta que básicamente se puede pasar cualquier carga por el test Bowie y Dick si lo hacemos en la fase de acondicionamiento de la manera correcta. Si ustedes tienen esta fase inicial de acondicionamiento, lo pueden hacer bastante rápido. Vacío, pulsos de inyección de vapor, y lo pueden hacer
con cualquier test de Bowie en su esterilizador y vemos que pasan cosas aquí y si tenemos una carga pesada necesitamos confirmar la presión del vapor, sobre todo si vamos a usar elementos médicos que tengan canales, ¿cierto? Entonces, hay una cosa bien importante acá. Los procesos de test especificados no son idénticos a los procesos diarios. Eso es lo más importante que rescatamos de toda esta diapositiva. Entonces, tiene que haber más cosas, ¿cierto? Así que hay que investigar qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo que vamos a encontrar en terreno. Si miramos, por ejemplo, estas tijeras. Y vamos a ver en la punta, hay muchos tipos de canales chiquititas, canales súper angostos y pequeños. Esto es una prueba de un filtro, por ejemplo, o de un textil, si quieren, y vamos a poner el textil dentro del esterilizador. Y luego vamos a inyectar el vapor en la carga como lo vimos anterior y por supuesto a la orilla inmediatamente van a aparecer la condensación, la humedad, la penetración del vapor. Y si tenemos condensación aquí, nosotros podríamos copiar eso en otros métodos o a través de otros métodos. Si tenemos el esterilizador, por ejemplo, y acá tenemos la condensación, en este caso es tinta, pero tenemos acá un canal muy pequeñito, tan pequeño como los poros y agujeros que hay en el filtro o que puede ser en la punta de la tijera o en un textil y lo vamos a colocar, este canal pequeñito, acá lo pueden ver y quizás ya lo hicieron ustedes esta prueba. Aquí la penetración es súper rápida y estoy seguro que lo han hecho alguna vez en la cocina, ¿cierto? Cuando derraman algo de café o té y pueden tomar una tela y lo limpian porque está absorbiéndolo. Y en estos casos, la penetración de vapor copia con estos test de penetración de vapor funciona de la misma manera. Y aquí podemos ver que puede ser un test también tipo Bowie. Y entonces es un buen test. Tenemos materiales porosos, tenemos absorción, fuerzas capilares que toman el fluido a lugares que queremos esterilizar, ¿cierto? Pero hoy en día vemos muchos canales y cuando digo canales, digo que también trabajan en formas diferentes. Por ejemplo, este dispositivo Helix, este es un tubo de un largo de aproximadamente de 1,5 metros y tiene un tubo al final. Y algunas personas piensan que esto va a representar un canal, pero hemos descubierto que este receptáculo o este sector ya sea un indicador químico o biológico, en realidad no funciona igual. Acá tenemos las mediciones y pueden ver acá al inicio del gráfico que el canal dentro de esta parte del tubo, ese es el lugar donde la concentración de vapor y la condensación, dice acá, densidad, perdón, es lo que está adentro del final, de la parte final del tubo. Sí, asumiendo que hay un receptáculo como se aparece en la pantalla. Aquí podemos ver que la penetración del vapor es súper buena y es muy fácil. Ahora vamos a empezar a mirar. Bueno, tenemos estos tipos de instrumentos que pueden ser similares en términos de cómo se comportan en un test de Bowen-Dick, pero cuando tenemos canales ya no es posible usar este tipo de test de penetración de vapor. Tenemos que hacer otra cosa. ¿Y qué hacemos desde hace unos 20 años? Empezamos a estudiarlo en 1995
Y en el 2001 ya sabíamos esto, que en el momento que tratamos de publicar esto al público, en realidad ellos nos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí tenemos la respuesta. Si nos devolvemos a los estándares, podemos ver que cuando hablamos de los requerimientos del desempeño, acá en la nota número 1, dice que cada proceso de esterilización por vapor es un evento único. Entonces, sí, el proceso de esterilización es siempre diferente. ¿Cómo podemos decir entonces que solo en la mañana vamos a hacer los test de penetración de vapor y el resto del día podemos correr en la máquina sin problema? ¿Y cómo podemos confirmar que eso es correcto? Tenemos que hacer algo más, ¿cierto? Tiene que haber algo más. Entonces, es algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Y qué fue lo que hicimos entonces? Bueno, hagamos en cada carga una prueba para ver si nuestra filosofía es correcta y cómo se comporta cada carga, si todos los ciclos son diferentes, ¿cierto? Entonces hicimos algunos estudios y aquí los estudios podían mostrar que cada vez que en cada monitoreo, aquí en el monto de penetración de vapor, en el primer caso, encontramos que del 1 al 3% de, en el proceso nunca cumplieron con los estándares y tomamos el más difícil, ¿es cierto? El europeo, el ISO 11140-4. Y esto lo hicimos de nuevo porque teníamos que hacer cada carga, ¿cierto? Y cada carga es diferente. Entonces, para cada carga tenemos que tener un número representativo del test de penetración de vapor y para ver la penetración del vapor y las condiciones de esterilización que queremos cumplir para esterilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver o qué hemos visto hasta ahora en los nuevos desarrollos que tenemos? Cuando hablamos con este nuevo sensor 4D. Normalmente los indicadores químicos y biológicos que usamos actualmente son de un valor limitado porque nos muestran qué es lo que está aconteciendo y en realidad no lo vemos en la práctica. Entonces, ¿cómo podemos revisar nuestros procesos si no sabemos cómo van a reaccionar en procesos reales? Entonces, en caso de que tengamos que usar los indicadores biológicos y químicos, nosotros también podemos usar otras cosas que ya hemos mostrado, que tenemos que medir la temperatura, la presión y algunas otras cosas. Pero, ¿hay otras alternativas disponibles? Si tenemos otras cosas disponibles, ¿cómo podemos ponerlas en práctica? Entonces, eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Ahora nosotros sabemos que los indicadores químicos y biológicos no están mostrando todo lo que nosotros queremos que ellos muestren, pero vamos a poder encontrar ahora cómo ver lo que queremos ver, ¿cierto? Cuando hablamos de la validación y el monitoreo paramétrico, son bastante antiguos. Estas cifras aquí son las temperaturas que ustedes pueden ver y se establecieron en 1956 por Perkins. Y lo que se ve acá en pantalla y ellos definieron este tipo de combinaciones. Luego, esto fue realizado con vapor de agua y con condensación de vapor. Queríamos ver si teníamos suficiente vapor. Entonces, si queremos saber si tenemos la presión correcta, aquí puedo decir cuál es la composición del vapor. Y eso es lo que se llama la temperatura teórica. Sin embargo, bueno, esta es una diapositiva súper difícil con mucha información y fórmulas, pero lo único que quiero que ustedes vean en esta diapositiva es lo siguiente. Acá tenemos la ley de los gases que pueden ver para poder calcular la presión en el gas. Esta es la densidad, ese es el constante del gas y esta es la temperatura. Todo relacionado con el vapor. Y también pueden ver la presión en el gas, por ejemplo, de una habitación cuando se agrega la presión total. Por ejemplo, si tienes oxígeno, nitrógeno, la esterilización
por vapor, es importante la presión y aquí también se puede calcular con esta fórmula. Aquí podemos reescribir esta fórmula y podemos ver la presión con los diferentes gases y van a llegar a la presión total. Si ustedes miden la temperatura del esterilizador, van a saber la constancia del gas para el vapor y van a saber también la constante de los gases no condensables y también van a conocer la temperatura en su esterilizador. Lo que no saben es que la densidad del vapor es diferente a la de los gases no condensables. Entonces, si ustedes tienen esta ecuación, si lo recuerdan del colegio, en matemáticas, aquí van con esta ecuación con dos puntos desconocidos, entonces nunca van a poder resolver esta ecuación, ¿cierto? Entonces, la composición del vapor va a ser desconocida, porque si tenemos dos factores que no están, presión y temperatura, o dos que tienes o dos que no están, en realidad nunca vas a poder saber cuál es la condensación y cuál es la composición de los gases en su esterilizador. Y nunca van a poder saber cuál es la calidad del vapor de su esterilizador. Entonces, hay una relación que no puede ser usada. Nosotros tenemos que usarlo a través de la fracción de vapor de agua. Pero ¿cómo hacemos esto? Tenemos que descubrir el lugar más difícil de penetración. Entonces, por ejemplo, cuando miramos a la izquierda abajo un tubo de un largo, y vamos a ingresar también un tubo que tenga la mitad del largo. Si sacamos todo el aire, bajamos la presión y estos dos tubos están dentro del esterilizador de la cámara, vamos a ver que este lugar justo al medio es idéntico al de la mitad. Entonces, si lo hacemos de nuevo, vamos a ver que es del mismo comportamiento. Si podemos ver la medición en ese punto de presión en el celeste claro, ahí podemos decir cuáles son las condiciones de esterilización por vapor. Entonces, este es un canal, un dispositivo que tiene una canal y obviamente el final es el lugar más difícil de penetrar. Esta es la entrada y este es el dispositivo más difícil de penetrar, ¿cierto? Esto es del mismo radio, en el largo total y como vimos antes, este es el punto donde va a ser más difícil el punto más difícil de esterilizar. Y les voy a mostrar esto, es bastante complicado, pero en realidad todos los sistemas de medición que hemos probado siempre nos hemos regido por el vapor, hasta que comenzamos a trabajar con luz. Y este es el principio del sensor 4D. Comenzó desde el 2001. Y en el 2011, por fin, tuvimos algunos métodos de medición reproducibles y el 2013 hicimos la publicación de la teoría. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este es nuestro dispositivo con esta canal. Tenemos una fibra de luz. Acá tenemos una luz infrarroja donde se dispara esta luz de una fuente de luz hacia el otro lado, especialmente al final, y al otro lado tenemos un receptor. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cuando entra el vapor, esta luz se absorbe por el agua contenida en el vapor. Y entre estos dos lados va a pasar menos luz, ¿cierto? Hacia el recibidor. Y ahí sabemos exactamente qué tipo de vapor está acá por la cantidad de luz que pasa. No es más difícil que eso. Y tenemos que elegir qué tan largo puede ser el tubo o el canal y el diámetro. La mayoría de los canales son descuidados por alguna manera cuando son demasiado pequeños. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la fracción de vapor de agua, tenemos el radio y también tenemos el largo. Aquí podemos ver las diferentes leyes al final. Esta es la última parte donde estaría la luz en toda la base.
Y si suben los milímetros es una línea recta. De esa manera estamos mejorando que el radio del canal no influye en la penetración del vapor. Y en términos de distancia o el largo, aquí sí podemos ver una gran distancia, ¿cierto? Entonces, el largo es algo que tenemos que considerar. En los canales, en los CSD normalmente son abiertos en los dos lados cuando son menos de 1 metro y cuando tienen a 0,5 metros tienen un lado abierto y también tenemos que preguntarnos el tema del envoltorio. ¿Cómo hacemos, o cómo el envoltorio hace la penetración del vapor incluso más difícil? Entonces vamos a reemplazarlo con un tubo que tuviera 20 centímetros más de largo para hacer la prueba. Y es un desafío en términos de los tubos, porque eso significaría 70 centímetros de largo. Y esta es la razón por la que esto es un desafío precisamente. Otra cosa más, aparte que tenemos que tomar en consideración, son las espesores de las paredes. Instrumentos que tienen paredes o capas gruesas. Y la posición vertical o horizontal hace una diferencia, porque si lo ponemos en posición vertical, va a escurrir. Si no hacemos esto, hay grandes probabilidades de que podamos bloquear el canal al inicio del proceso y por supuesto no va a llevarse a cabo el proceso completo. Esta es la manera en que lo hacemos nosotros en nuestros hospitales y aquí pueden ver las partes, los instrumentos FASO y estos cómo están localizados dentro de la cámara. Esto está muy bien descrito en la literatura hoy en día, si es que quieren más detalles. Pero ya sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo con cada una de nuestras cargas. Ahora vamos a ver cómo termina el proceso de esterilización, porque tenemos que saber qué es lo que vamos a medir y en qué momento. Durante la fase de esterilización, que nuevamente les repito es a 134 grados Celsius, vamos a usar el criterio de esterilización de superficies poco vapor en el EN 285 del 2015 y cuando lo vemos en el momento de mantención o esterilización, estos son los requerimientos de temperatura, igual entre 134 y 137 grados en la cámara. Tenemos una temperatura máxima y mínima. Entonces, que en cualquier momento la temperatura máxima, restándole la temperatura mínima, tiene que tener un rango simplemente de 12 grados centígrados, porque el estándar dice que la temperatura teórica tiene que ser medida. Y en las cargas, el lugar más difícil que hemos reconocido como el más difícil tiene que ser más de un 92% la fracción de verificación de agua. Y este es el estándar que seguimos en este momento. Y al final del proceso, la carga tiene que estar seca, ¿cierto? Esto es. ¿Y cómo esto se ve en la práctica? Este es el proceso. Aquí vemos la fase de esterilización con un acercamiento. Aquí lo vemos, el momento de equilibración y aquí de ecualizado. Y aquí vemos esta fracción dentro de esta caja. Es entre 92 y 100, así que está bien. Este es el margen de seguridad, simplemente para estar súper seguro. Y acá tenemos la temperatura que está rastreada también dentro de esta caja. Si esta caja está totalmente buena y el abajo, la roja también, entonces tendríamos condiciones de esterilización exitosas. Entonces, el sistema mide la presión, la temperatura, la fracción de agua, de vapor de agua y también el tiempo. Si se hace en cada carga.
Si ustedes hacen eso, ustedes pueden empezar a pensar en ni siquiera usar los test de penetración de vapor o de Bowie and Dick, porque ya pueden decir que yo no voy a usar indicadores biológicos y químicos, excepto los de indicadores de exposición. El tubo, que era el desafío, era el de 50 más 20, que era el peor caso posible. Y cada vez que van a comenzar el proceso, el ciclo, este tubo desafío tiene que estar iniciado en la etapa de acondicionamiento. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Este es nuestro sensor 4D, este es nuestro esterilizador, el cuadrado externo. Entonces, lo que hacemos es poner el tubo allá en la esquina del esterilizador. Aquí está el sensor 4D, acá está la fibra de luz entrando y saliendo. Acá tenemos la válvula que lee la condición del tubo al inicio del proceso, que lo vamos a ver después, y acá está el tubo de 70 centímetros. Lo ponemos detrás de algo para que no se pueda modificar en el momento que estemos usando el esterilizador, y así es como se ve. Esa es la foto. Aquí pueden ver el techo hacia abajo, el tubo desafío de 70 centímetros. Acá hay otra imagen para que lo puedan ver. Y esto está protegido para que no se pueda dañar con ningún movimiento del esterilizador. Para condicionar esto, vamos a tener que tener aire seco, no humedad en el aire, en el filtro que está conectado acá con la válvula al inicio de este proceso. Cuando la presión baja, la válvula aquí está abierta y luego bajamos un poquito más, la válvula se cierra. Pero para el tiempo que estamos acá, el tubo está al menos vaciado y llenado 3 veces con el aire seco. Así sabemos las condiciones iniciales de nuestro test. Y esto resulta esta imagen que pueden ver en el esterilizador. La curva roja es la temperatura, la azul es la presión y la curva verde es la fracción de vapor de agua y tiene que estar entre 80 y 100. Acá en la izquierda tenemos la temperatura y en 100 ya tenemos el 100% de la presión de vapor de agua, y acá podemos ver esta barra de temperatura para poder revisar que para este sensor tenemos el 97.2%. En la temperatura aquí está bien, las presiones están bien, los sensores están bien y tenemos el proceso completo. Y esto es algo que en 25 años hemos desarrollado, yo se los expliqué en 1 hora. Así que muchísimas gracias por su atención y ahora podemos ver algunas preguntas. Gracias, Josh, por tu buena presentación. No sé si, Fran, tenemos preguntas. Sí, voy a nombrar algunas de las preguntas que surgieron durante la presentación, pero de todas maneras pueden seguir escribiéndolas en la sección de preguntas y respuestas. Y las que no alcancemos a contestar ahora serán subidas posteriormente a la página web. La primera pregunta, Jost, es ¿qué piensa respecto de que las normas cambien y que los indicadores químicos y biológicos no sean considerados satisfactorios para considerar un ciclo de esterilización exitoso? Sí, perdón. Creo que me había desconectado un minuto. ¿Me puedes hacer la pregunta de nuevo, por favor? Sí, claro. ¿Qué piensa respecto de que las normas cambian y que los indicadores químicos y biológicos no sean considerados satisfactorios para considerar un ciclo de esterilización exitoso?
biological indicator Los indicadores biológicos pueden ser de ayuda, pero no te cuenta la historia completa. next to a biological indicator. Entonces, cuando hablamos de los indicadores biológicos, siempre vas a tener que hacer otra cosa o más. Reasons for that? Y hay dos razones para eso. Primero es el indicador biológico que no está testeado en las condiciones que estás esperando o que los estándares indican para la esterilización de vapor. Y la segunda cosa es que el ciclo que se usa en la parte de acondicionamiento no tiene que ver con la producción del ciclo. Perfecto. Otra pregunta es si hay consenso de que la fase de acondicionamiento en el test de Bowie-Dick no es representativo de lo que pasa en un ciclo real con carga. Y lo mismo con el test de Helix. I did not understand the question, sorry. No entendí la pregunta, ¿la puedes preguntar más lento, por favor? Sí. Hay consenso de que la fase de acondicionamiento en el test de Bowie-Dick no es representativo de lo que pasa en un ciclo real con carga, y lo mismo con el test de Helix. We must not forget that the No debemos olvidar tests, as we know them now, que el test, como lo conocemos ahora, en particular el test de Bowen-Dick, se desarrolló en 1963. and in those days, Y en esos días los procesos eran totalmente diferentes de lo que tenemos hoy. Las bombas de vacío no estaban en los esterilizadores y no se usaba eso para remover el aire en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, ellos comienzan a ser usados, pero en realidad son representativos de los procesos que hacemos cuando los hacemos, pero no cuando son procesos diferentes. Pero si miremos los procesos de penetración de vapor que tengan canales, entonces aquí vemos que la penetración es totalmente diferente. Entonces, después de 60 años, no 60 años completo, pero son 56, 57 años, las cargas son totalmente diferentes y las demandas y necesidades también son súper diferentes, incluso cuando hablamos de la carga de vapor. Y aún así estamos usando el test de Bowery, que tiene que ver con el test de penetración. Es un test de penetración, el gran, pero todavía tenemos que hacer los test de penetración y es mucho más importante, como dijimos al principio de la presentación, que siempre haya una combinación de las cargas, el esterilizador, el vapor, todo en conjunto hace el proceso exitoso. No tiene que ver con el test, sino que es al revés. Y sí, hay consenso en los estándares que se han aprobado en las partes 3, 4, 5 de la penetración de vapor, pero las personas que desarrollaron esos estándares saben que no es representativo de los dispositivos médicos con canales. Y no debemos olvidarnos que un consenso nunca está basado en evidencia científica. Así que los estándares nunca están basados en evidencia científica, pero pueden ayudarnos, pero en realidad no es la evidencia, es simplemente un consenso, y un consenso no es nada más que una opinión negociada. Entonces, por eso es con el test de Bowie-Dick, pero si vemos el test de Helix, es un test postulado en 1999 para la esterilización de vapor, ¿cierto? Y no hay prueba científica que en realidad haya que fundamente este test, pero hay un montón de pruebas en contra. Y por ejemplo, si ya comenzamos con el test de Helix en los 70, por ejemplo, ellos desarrollaron este test que era únicamente para algunas condiciones, no era para esterilización por vapor. Entonces, alguien tuvo un consenso, o algunas personas llegaron a algún consenso de que esto, si ponían el metal en el tubo, ahí iba a funcionar, y ahora dicen que está disponible para vapor, pero no hay prueba científica, nuevamente, que confirme y demuestre que sea una penetración de vapor, pero sí hay mucha en contra. Otra pregunta es si el sensor se puede instalar en cualquier tipo de esterilizador
y con esto deja de ser importante la validación. La pregunta, si el sensor puede ser colocado en otros esterilizadores, creo que Patricio puede responder mejor esa pregunta. Y la validación, como la hacemos en este momento, va a cambiar absolutamente, porque una de las cosas que hacemos con la validación es que tienes que hacerlo en todo el esterilizador y eso es lo que tratamos de hacer. Pero hemos probado que en cada caso que medimos, la única cosa que en realidad estamos usando para este sensor en la validación inicial, que es súper importante, simplemente va a cambiar una cosa en el esterilizador, en el proceso, en las cargas o en el envoltorio, porque sabemos cuáles son los 5 factores que son importantes para esto, y en ese caso tendríamos que hacer una nueva medida, pero la validación diaria, como la conocemos hoy en día, va a ser drásticamente reducida por lo que nos va a salvar ahorrar tiempo y recursos. Otra pregunta es, ¿cuál sería el principal error en el ciclo de esterilización que detecta el tubo 4D? Hay dos cosas súper importantes, interesantes. Hay bastante variedad de vapor, hay una variación de la penetración del vapor y eso es porque hemos descubierto que ahora, como estamos midiendo por ya un año con este sensor en terreno, descubrimos que la razón principal es la calidad de provisión del suplemento de vapores, no es el proceso, no es el envase, no es los otros factores, sino que es la parte donde se provee el vapor. Ese es el factor que determina la penetración del vapor. Y cuando hablamos del esterilizador de vapor o en el criterio de este, tenemos dos niveles, desde el 92 al 95%, ahí hay una advertencia. Y si falla, sería menor. Y si es alto, va a pasar. Pero la ventana entre 92 y 95, basado en la experiencia, ahora podemos decir, bueno, tenemos que tener cuidado. Y la mayoría del tiempo es la calidad del vapor la que hace algún tipo de cambio. La última pregunta que vamos a responder por aquí es la siguiente. ¿El sistema se conecta por fuera del equipo? ¿Podrían explicar cómo se conecta? El sistema que estamos usando en campo ahora es conectado dentro del esterilizador y la señal sale por fuera del esterilizador que puede ser controlado o conectado directamente a la unidad de control del esterilizador. Así que lo que estamos usando en este momento es como sistema de monitoreo. Es como el sistema de monitoreo de temperatura, de presión. Entonces, en este momento, el esterilizador es un sistema externo, pero y ahí podemos determinar si la carga es estéril o no. Eso es lo que tenemos en este momento. Yo puedo elegir si es que tiene una advertencia o puedo decir, bueno, cuando tenga la advertencia no voy a poder abrir la puerta, por ejemplo. Eso es algo que ustedes pueden definir, pero creo de nuevo que Patricio podría responder mejor esa parte de la pregunta. Gracias, Jost. La verdad que el dispositivo, el sensor 4D IR, normalmente se va a encontrar en un equipo que ha sido diseñado desde el inicio con el sensor y veo muy difícil que se pueda integrar a un equipo, pero bueno, eso habría que preguntarlo a los ingenieros de cada fabricante. Así que
es una respuesta que no tiene todavía, no está todavía muy clara. Muchas gracias, Jost, por tu tiempo. Muy buena la presentación. A continuación vamos a dejar una encuesta anónima para conocer su opinión sobre esta presentación. Perdona, Fran, es que hay una última pregunta de Nelson Carreras. No sé si me está escuchando Jost. I'm still listening, yeah, sure. Sí, todavía los escucho. ¿Puedes hacer la pregunta de Nelson? La pregunta que está en el chat, ¿cierto? ¿Aurora? Sí, la pregunta que está en el chat. ¿Sí? Ok. And also, if I can say in terms of regulation, although the standards are not coordinated amongst the steam sterilization process and indicator, do you think in the future it will be possible to get some indicators with enough accuracy that can detect the non-condensable gases as low as 0.005%? It was a long question. Well, if that is possible to have indicators to have that level of accuracy, I think yes, it will be possible, but it will be extremely expensive. And as soon as that you've got biological and chemical indicators, there is always the issue of conditioning it during storage and during transportation. And if they ever can go to that to those kind of accuracies, is very difficult, because at this moment all the biological and chemical indicators, they are developed in environments, in stabilizers that are controlled on parametric measures, so on pressure, on temperature, and on in this case water vapor fraction. So that will be very tricky to reach this kind of accuracies, because it is already very difficult to measure it. So if you want to develop it, your test vessel has to be 10 times, or at least 3 times, but normally 10 times more accurate than at this moment are. That will be tremendously expensive. I think that on short notice, and then at short notice is 5 to 10 years, this kind of accuracies cannot be reached by chemical or biological indicators. If this sensor is going to be replacing the CIs and the BIs, what I see in the tests, because I'm a scientist, I'm only doing field work, I do not do sales or commercial activities. The only thing that I see at this moment is the hospitals that are using the 4D sensor, they really stop with using Bowie and Dick tests, with other steam penetration tests, they stop with vacuum with air leakage tests, and they reduce drastically the validation activities. So within 1 or 2 years, what I hear from the hospitals, they have a return of investment of these kinds of sensors, and that's why they love it. Also, because it does not need any human handling. Everything is done automatically. So it is already in your files. You can immediately put it to your patient files. Everything is there. So it saves you not only a lot of biological indicators, storage room, conditioning. It also saves you a lot of human handling, because a Bowie test has to be placed, it has to be read out, it has to be registered somewhere. So all those kind of handling is gone. And there will be much less mistakes, because it's automated. A computer is better in those kind of things than human beings are. So I expect that this kind of technologies is really going to replace, on the longer term,
the CIs and the BIs. Gracias, Jost. Los invito a votar en... Thank you, Josh. That will be all. And I invite you. Los invito a votar en la evaluación anónima. El 1 es la peor calificación y el 5 es la mejor. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Si tienen cualquier duda, nos pueden contactar al correo ventas@gemco.cl. Bien, muchas gracias a todos por participar. Las preguntas que no pudieron alcanzar a ser contestadas, igual van a ser incorporadas en el resumen de la presentación que vamos a subir en nuestro sitio web. Ahí pueden verlo. Agradezco a todos los que preguntaron y a todos los que participaron. Y aprovecho de saludar de nuevo a todos los conocidos que han estado en esta presentación. Agradecerles nuevamente a todos por su interés en este interesante tema. Y veremos qué nos depara la tecnología en lo que viene. Yo no sé si... Déjenme revisar si hay más preguntas. Sí, hay varias preguntas más. Como les digo, vamos a contestar todas estas preguntas en el resumen del sitio web. Así que muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad y espero que les haya sido útil la presentación. Jost, this is Patricio again. Josh, este es Patricio y ahora te vamos a dar las gracias por tu participación y espero que te veamos y que te tengamos acá en alguna oportunidad que siga. Así que muchísimas gracias por tu contribución. And if there are questions and you can change translate them to English, I will answer them for you with love and pleasure. Perfecto, muchas gracias a todos. Perfecto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego. Thank you very much, and thank you. I hope that the interpretation was not too difficult for you. No, it was very good. Well, Thank you very much. See you soon, or here to speak to you tomorrow, or something like that. Is that okay? Okay. Very good. Have a good night, because we know it's late right now in Holland. No, it's not so bad. It's 10:20 or something like that. So don't worry about me. Let's have tomorrow's short call. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everybody.